22 horas 22 minutos, seguimos en vivo aquí en 5 Noches y bueno, lo habíamos anticipado. Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, estuvo mano a mano con Alfredo Flur. Bueno, participando en lo que fue el coloquio industrial que organizó la Unión Industrial de Córdoba y que mañana termina y justamente va a cerrar Schiaretti. Vamos a ver qué dice en esa instancia. Pero nos quedemos con González Fraga. Hablamos de varios temas, la economía en general, y termina hablando de los créditos hipotecarios, que es uno de los fuertes, y termina hablando de Juan Schiaretti. Preste atención porque abre un nuevo frente ahí de campaña, diría yo, de conflicto con la provincia. Hablamos con González Fraga. Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas tardes. Siento estar en Córdoba. Bien. Me voy a tomar del discurso que usted recién pronunció aquí en el coloquio de la UIC. Y respecto al tema de la inflación, que lo consideró como un elemento clave, dijo que la inflación tiene raíz monetaria, pero sus soluciones o la forma de encararla no es precisamente solo monetaria. El Banco Central tiene una política dura en ese aspecto. Ayer el vicepresidente estuvo aquí en Córdoba y dijo que van a seguir con la política de tasas altas. ¿Hay una divergencia de parte del abordaje del problema? No, de ninguna manera, porque esa política de tasas altas está en línea con la política fiscal, o sea, hay una coincidencia en la política monetaria y en la política fiscal. Pongamos las cosas en claro, la inflación es un fenómeno monetario, pero tiene rezagos en el impacto. No es que si uno deja de emitir dinero, inmediatamente la inflación es cero. La inflación va a seguir, va a haber tensión, va a haber efectos recesivos y por lo tanto a lo mejor hay procesos inclusive de crisis bancaria como hemos tenido en el país en otras circunstancias. Entonces no se trata controlar la inflación solamente de trabar la máquina de emitir dinero, sino de ponerla en un régimen compatible con las necesidades fiscales. Esto es, las necesidades fiscales, algunas se satisfacen con endeudamiento interno, otras con endeudamiento externo y otras con emisión monetaria. Entonces, la emisión monetaria es el producto del déficit y el balance de pagos. Entonces, el objetivo antiinflacionario tiene que ser consistente con el comportamiento del déficit y con el balance de pagos. Esto es estrictamente lo que hace nuestro Banco Central de una manera muy bien y adapta la tasa de interés a esos objetivos, porque además tiene que convencer a los actores económicos, empresarios y sindicalistas también, de cuál es el margen de los reclamos. Pasamos por alto un éxito extraordinario de este año, que después de un año de 37% de inflación, los salarios se arreglaron bastante alineados con los objetivos de inflación que teníamos. El hecho de haber arreglado, inclusive en la provincia de Buenos Aires, con la tasa de inflación, más un punto, más 2 puntos, bueno, es un éxito muy importante, es ir llevando gradualmente la inflación a la mitad, lo cual no es nada despreciable, pero sin generar un conjunto de heridos, producto de una caída violenta de la rentabilidad empresaria o del salario real, que ha sido siempre la alternativa, o caía el salario real o caía la rentabilidad empresaria, y esto generaba entonces un costo social y político que era inaceptable. Bueno, esta vez se ha ido de la mano, bastante consensuadamente, los empresarios han entendido y se han resistido a generar aumentos salariales superiores a esto, se ha transado bastante cerca de todo esto y lo estamos viendo estos días donde el empresariado está entendiendo que el Banco Central sigue muy firme con estos objetivos y que por lo tanto se ha negado a aceptar pasar a los precios algunos aumentos de costo. Y a mí me han preguntado en el día de hoy qué va a pasar con los precios con esta suba del dólar y yo apuesto que muy poco, no te digo nada, pero muy poco. ¿Por qué? Porque los empresarios saben que si aumentan los precios no venden, porque habrá aumentado el dólar, pero no el salario de la gente. No obstante, hay insumos de la economía en determinados sectores que son dolarizados. Cada vez menos. Y aún los que son importados saben que no pueden trasladar a precios. Si vos ves cómo funciona esto en Chile o en Uruguay o en Brasil, vas a ver que sube el tipo de cambio y aún los insumos importados no se ajustan inmediatamente. ¿Por qué? Porque más allá de que tengas razón o motivo para subirlos,
no tenés posibilidad de que alguien te lo compre. Entonces a mí no importa si el auto importado o el repuesto importado o el insumo importado me resulta más caro. Yo sé que el producto no acepta un aumento de precio, entonces funciona de otra manera, se hace a costa de ganancias, se hace a costa de compensaciones en el futuro. Esto es lo que generalmente funciona en una economía más estable. Cada vez que aumentó el dólar, usted mismo lo dijo recién, hubo ajuste vía precios. El último fue al poco de asumir el presidente Macri. ¿Usted cree que en esta instancia hay un cambio cultural, como usted lo sugirió? El aumento de precios posterior a la asunción de Macri fue muy inferior a la devaluación. De hecho, el dólar se recuperó en términos reales como un 15%. Esto quiere decir de que la devaluación fue mayor que la inflación. Y eso que estábamos todavía en pleno proceso de recreo monetario, por así llamarlo. Este año yo creo que va a ser menor. El impacto, no ha aumentado mucho el dólar, ha aumentado solamente en los últimos 6 semanas, pero el traslado a precios seguramente va a ser menor, y esto es algo cultural que no hay que dejarse ganar por la ansiedad, es un proceso que lleva el tiempo que lleve que los empresarios se convenzan que más allá del aumento de un salario o de un tipo de cambio o de algún insumo crítico, no pueden trasladar a precios. ¿Por qué? Porque los consumidores tienen una restricción salarial, una restricción del bolsillo que impide que se venda ese producto si el producto aumenta de precio. Le vuelvo al tema tasas. Ayer, precisamente cuando expone el vicepresidente del Central, hubo quejas o planteos de los empresarios de que, si bien la meta de la baja de inflación es loable, el camino a recorrer con estas tasas altas está dejando gente en el camino, con financiamientos muy altos, con un consumo retraído. ¿Es un daño colateral necesario? Yo creo que está exagerado en tu pregunta o en el comentario que hayan hecho algunos analistas. Hablan mucho del tema, pero no nos olvidemos que estamos ante una campaña electoral que empezó hace muchos meses y que utilizan cualquier argumento para descalificar lo que hace el gobierno. Yo creo que la verdad es que son pocos los empresarios que dejan de invertir porque tengan una alternativa mejor en las LEVACs. Yo no conozco ningún hombre de campo que me haya preguntado, no sé si comprar LEVACs o preñar una vaquillona que me va a dar un novillo dentro de 3 años o dentro de 4 años. Las LEVACs son a 30 días. Entonces, son muy pocas las actividades que pueden estarse demorando por un tema de unas LEVACs. Hace 2 meses se decía que las LEVACs daban 2% en dólares. Hoy ya nadie lo dice porque el dólar le ganó a las LEVACs en el último mes. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está diciendo esto es un juego financiero, pero que el resultado es incierto. Entonces, yo no creo que sea tan así. Y no creo que el consumo caiga por las LEVACs. Esto no es así. El consumo puede haber caído un poquito en algunos rubros por diversos motivos. En primer lugar, porque si bien el salario se recuperó, el costo en transporte, el costo en energía y el costo en alimentos aumentó su participación en el presupuesto familiar, con lo cual el gasto disponible para textiles, para ropa, para salir a comer afuera, a lo mejor es menor que un tiempo atrás, y esto hay que aceptarlo. Pero también hay que aceptar y poner sobre la mesa que debe haber no menos de 600.000 familias comprando dólares, ahorrando para poder poner la parte del efectivo que tienen que poner para calificar para un crédito hipotecario. El cálculo nuestro es que están en el orden de los 600.000 familias las que hoy están pensando en juntar dinero para poder venir con los 20.000, 30.000 dólares o 15.000 dólares que tienen que poner para pedir 4 veces eso en un crédito hipotecario. Y esto creo que manda, y esto no es algo que las sociedades o las familias estas estén decidiendo de mala gana, al contrario, tienen una gran alegría de demorar para más adelante el cambio del modelo del celular o el cambio o la ida de vacaciones. ¿Por qué? Porque están juntando para algo tan digno como convertirse en propietarios y que lo que están pagando de alquiler pase a pagar una cuota. Pero claro, tienen que juntar el efectivo para el crédito, y te insisto, cualquier crédito es de 60.000 dólares y bueno, tiene 12.000 dólares que tienen que poner. Yo personalmente te digo, la cantidad de gente que conozco que me dice estoy juntando la plata para poder ir a pedir el crédito es muy grande. Entonces yo creo que esto es un fenómeno que ha pasado desapercibido y que es sumamente importante. Hay
por fin en la Argentina una cultura del ahorro que se está imponiendo, porque hay por primera vez en años una posibilidad de aplicar ese ahorro a la compra de una vivienda. Había una cultura del consumo exacerbado por el gobierno anterior, que parecería que lo máximo que vos podías aspirar era comprar un plasma, cambiar el celular, comprarte un auto, y que ahí era lo máximo. No, ahora está el objetivo de la vivienda propia. Y esto es algo que yo no puedo sino aplaudir, porque he trabajado y he discutido por esto durante años. O sea que ver el sistema financiero, bancos públicos y bancos privados, todo, en lugar de estar ofreciendo cuotas para otras cosas, estarte ofreciendo 30, 20 o 25 años para comprarte una casa, es algo que me hace ser muy optimista, porque eso es un país de propietarios, eso es una manera de luchar contra la pobreza, eso es una manera de luchar contra la desigualdad y a favor de la inclusión social. Más allá de la libre flotación, el precio del dólar hoy, en torno a los 18, 17.90, ¿es consistente con la política económica del gobierno? Todo precio de mercado en un mercado libre es consistente con la política del gobierno. Hace 40 años que contesto lo mismo. He defendido el tipo de cambio libre y flotante de la tablita de Martínez de Oz, y jamás se me ha ocurrido decir cuándo un precio es el correcto. El que tiene la decisión es el mercado. El Banco Central tiene la posibilidad de intervenir, a veces para evitar histerias en los mercados cuando se propaga, como fue a lo mejor a finales de la semana pasada, pero no tiene un objetivo de que no sea 18 o que no sea 18.20 o que no sea 17.50. Eso no pasa por la cabeza de las autoridades monetarias. Lo que no quieren es que haya pánico, y por lo tanto intervienen justamente para evitar ese pánico, tanto al alza como a la baja, porque también sucedió cuando bajó hasta menos de 15. Entonces, lo que yo no voy a opinar es sobre el tipo de cambio, porque este país es un país que cuando hace las cosas bien, vienen inversiones, aparece posibilidad de endeudamiento, hay un blanqueo que hay 120.000 millones de dólares del otro lado de la frontera, pero declarado, que puede venir. Entonces puede llegar a haber una apreciación cambiaria motivada por una sobreoferta de dólares, pero son las condiciones de mercado. No podemos decir de que está bien o está mal, es lo que es. Nadie puede discutir el precio cuando es producto del mercado. Está bien, la última tiene que ver con la política crediticia del banco. Ustedes tienen dos líneas de créditos, la atada UVA y la línea tradicional de Nación, que es tasa fija 3 primeros años, tasa variable después. ¿Cuál recomendaría usted? No, yo no te voy a recomendar ninguna. Te voy a poder ayudar en cuanto a cuáles son tus posibilidades. Yo te diría, si vos te querés comprar una casa de 2 millones de pesos, por así decirlo, y la línea de Nación Tu Casa es atractiva porque una tasa del 14 parece razonablemente baja, pero tenés que tener un ingreso del orden de los 120.000 pesos para que el 20% te alcance, el 25% te alcance para la cuota. Entonces, la Nación Tu Casa está pensada para los niveles socioeconómicos más altos, y por eso en un 75% se colocó en Buenos Aires, en la zona norte de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. No es casualidad. Por eso salimos, fue una de las primeras medidas que yo tomé al llegar al banco a fines de enero, es incluir el UVA, porque el ajustable por inflación es una carrera de vallas donde todas las vallas son iguales. La otra es una carrera donde la primera valla es muy alta y después va bajando, ¿no es cierto? Es cada vez más fácil porque la inflación te lo va diluyendo, porque son las cuotas fijas en pesos. Las otras son fijas en términos reales, en la inflación. Entonces, yo te diría, si tu ingreso te permite cómodamente acceder a las cuotas de Nación Tu Casa, a lo mejor es muy tentador. Pero si tu ingreso no es tan alto, o el de tu hijo, y vos decís, tiene 30 años por delante para pagar esto, que lo mismo sería con un alquiler, porque el alquiler también se va indexando, bueno, entonces UVA es una solución porque exige un nivel de ingresos menos de una tercera parte que el nivel de la Nación Tu Casa. El gobernador Schiaretti no opinó lo mismo sobre el tema de las UVA, ¿no? El gobernador Schiaretti o ignora la 1050
o tiene mala fe en haber hecho el comentario que hizo. No me corresponde a mí decir cuál de las dos, pero la 1050 se basó en la tasa de interés, no en el índice de precios. Y las tasas de interés son claramente muy volátiles. Y en los años 70 hubo una política de restricción monetaria que llevó las tasas de interés a niveles sumamente altos, generando un quebranto en todos los que tenían deuda ajustable por la 1050. Esta vez no tiene nada de parecido con eso, pero absolutamente nada, porque la inflación generalmente sube menos que el salario, y lo más probable es que en 30 años el salario le gane cómodo a la inflación. No obstante, si en alguna circunstancia, en algún periodo, la inflación, porque hemos tenido crisis en el pasado y no podemos descartar tenerlas en un periodo de 3 décadas, si la inflación le llega a ganar al salario, se estiran las cuotas y no se estiran los años y no se refleja en la cuota. Entonces yo creo que la afirmación del gobernador Schiaretti ha sido desafortunada, por lo menos. Está la última apreciación ya directamente enfocada con el gobernador Schiaretti. Yo después hablé con la gente del gobierno de la provincia para ver qué respondían. Ricardo Sosa, concretamente, me dijo, Schiaretti aclaró que tenía olor a 1050. Ah, no era. No dijo que era la 1050. En realidad, conceptualmente, lo que dice la provincia es que lo que quiso decir Schiaretti en aquel momento era que inflación o tasa de interés, en definitiva, es algo que no maneja quien gestiona el crédito, a diferencia de su salario, que sabe que si se le va por arriba del tope, digamos, tiene un límite. Pero bueno, el tema está planteado. Me parece que también ahí, no sé si González Fraga tendrá un costado tan político, pero en el plano de la campaña electoral uno no puede dejar de ubicarlo en ese contexto. Sí, Alfredo, sí lo tiene el costado político. Y está avanzando sobre el tema, le replicó Schiaretti y dijo, bueno, a mí no me cabe contestar, pero o tiene mala fe o es ignorante. Eso es política pura y es campaña si no le pura dejó y mucho dura. por dónde escapar. Yo no alcancé a ver, estaba buscando ver los animalitos, Pluto, Donald y la montaña rusa, porque parece que está en Disneylandia. Yo escucho los comentarios y no me da la sensación de que sea un análisis real de lo que pasa, ¿no? Uno no ve la cantidad de gente ahorrando, habla de un traslado de precios que no se va a dar porque el que aumenta sabe que no le van a comprar porque no aumentaron los sueldos. Me parece que, no sé si lo veo muy teórico, muy sólido quizás, pero muy teórico. Bueno, pero no sé si tiene que ver con el diagnóstico que uno ve en la calle, ¿no? Pero fíjate vos, cuando él habló de 600.000 familias que están ahorrando en dólares para entrar, si vos multiplicás 6 por 4, 24, te dan 2.400.000, son más de 40 millones de habitantes, con lo cual estamos hablando del 5% de la población. Bueno, estamos hablando de un sector claramente minoritario, el que mencionó él ahí. Hay un montón de gente que... Ingresos de 120.000 pesos mensuales de grupo familiar para acceder al crédito que te recomendaba. Al Nació en tu casa. ¿Lo pudiste, te dan los números a vos? No. Sí, ojo que hay cálculos también a lo que son sueldos de Capital Federal y Buenos Aires, que son mucho más altos que a nivel nacional también. Digo, que en todo el país, en el interior, si se quiere, o en el mal llamado interior, el cálculo es otro. Claro, pero Cayo, son créditos para todo el país. Claro, por eso digo, el cálculo está hecho en base a un sueldo de 40.000 pesos. Da la impresión de que por ahí ciertos funcionarios miran únicamente la burbuja en la que viven. Claro. Sí, pero además me parece que buena parte de lo que dijo y lo que dijo en el discurso, en definitiva, que dio, habla de una cuestión más macroeconómica. Habla de que en general las variables están creciendo y demás, pero evidentemente hay sectores que todavía no sienten la recuperación. Prueba de ello es que el consumo minorista sigue sin repuntar. Ahora se van a conocer datos. ¿Se conocieron hoy? Sí, bien, de que ha mejorado levemente, pero estamos hablando de una base muy baja. Es muy austera todavía el repunte, ¿no? Te hago una consulta, porque vos hace mucho que haces política y que ves esto. ¿Cómo ves a estos funcionarios con estos discursos? Porque uno escucha este discurso y dentro de la lógica económica que tiene este gobierno es entendible. Ahora, ¿les alcanza el gobierno? ¿Está viendo las otras realidades que hay, además del proyecto económico que tienen, político que tienen, y de gente que puede quedar afuera, que no se siente beneficiada por estas ideas o por estos resultados? A ver, a mí me parece que acá hay 2 o 3 puntos claros que hacen un poco al contexto sociopolítico e histórico de que por qué ganó Macri. Macri ganó no porque convenciera a Macri, ganó por el miedo al kirchnerismo, a más kirchnerismo. Es decir, esos son los puntos que ganó. La gente votó con expectativa
mucha de esa gente sigue teniendo expectativas. Fíjate que el gobierno lo que está haciendo ahora es apelar a ese discurso para tomarla a Cristina como un fantasma. Pudimos hacer esto, podremos más, digamos, sería la lógica. Ojo que vuelve, ojo que vuelve Zanini, ojo que vuelve Jaime, ojo que vuelve Devido. Si ganamos nosotros, vamos a tener otro Congreso y a Devido lo echamos del Congreso. Alguien me decía eso es el discurso del gobierno, ¿no? En Buenos Aires, en la provincia, donde las encuestas no serían tan desventajosas para el gobierno, pero el gobierno no lo quiere decir precisamente por esta estrategia. Claro. Si lo dice, aleja esta posibilidad. Claro. La posibilidad de seguir utilizando el regreso de Cristina como fantasma. Dando a conocer una serie de encuestas que nadie vio definitivamente, que dicen que Cristina gana por 10 puntos en la provincia de Buenos Aires. También está la versión que dice muy bien Mario, que en realidad no es así, que la elección es muy pareja y que el gobierno está escondiendo sus números para después si pierde por menos de 10 puntos, que el impacto sea menor. Duro. De todas maneras queda octubre, perdón. No, está bien, está bien. Tenemos que hacer un corte, grandísimo laburo, gran mano a mano, Alfredo, tremenda nota con Javier González Fraga. Corte, cuando volvemos, el diputado Nicolás Bazot, hablando aquí también en 5 Noches, que decía ahí que hay muchísimo, hay música en vivo también para cerrar el programa. Ya volvemos.